Muy buenos días. Una vez más yo te invito a que demos gracias a Dios, pues nos acostamos anoche confiando en que una vez más Dios nos sorprendería despertándonos en esta mañana. Es un motivo para agradecer al Señor. En este día recuerda que con la actitud que tomemos tú y yo, será el color que le daremos a este día. Dios nos cuide y nos proteja en este bello día que el Señor ha preparado para nosotros. En esta mañana te estaré hablando del libro de Romanos en su capítulo 13 y leo para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Mis amados, en esta mañana el Señor nos hace un llamado a nuestra conciencia, porque muchas veces nosotros no queremos someternos a las autoridades. Pero en esta mañana el Señor dice a través de su palabra que debemos someternos a toda autoridad, a todas. Dice porque no hay autoridad si no es puesta por Dios, si no es puesta de parte de Dios. Es por eso que debemos someternos a todas las autoridades que han sido establecidas. Porque quien se opone a las autoridades que son puestas por Dios, porque no hay nada en esta tierra que no sea Dios que lo haya permitido, se resiste a lo establecido por Dios. ¿Y qué sucede? Que acarrea condenación, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos ser cuidadosos con estas cosas, porque en el libro de Éxodo hay una promesa de parte del Señor para todo aquello que obedecen las autoridades, que obedecen la palabra del Señor. En aquel tiempo, Moisés era el que estaba dirigiendo al pueblo de Dios, y Dios le dio leyes a Moisés que tenía que cumplir para que el pueblo fuera guardado de toda la peste que habían sido enviado al pueblo de Egipto. Egipto representa al mundo. Dios le dice en el capítulo 12, versículo 13, y la sangre será por señal en la casa donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
pero ya Dios le había dado leyes, mandamientos que ellos tenían que guardar y tenían que obedecer para que cuando la mortandad pasara no tocara su casa. Y en el versículo 22 hay algo que tú y yo debemos saber y entender. Dice el versículo 22 de Éxodo, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y algo muy importante que dice aquí, que es aquí donde quiero que tú pongas mayor atención, todos pongamos atención. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí el pueblo de Dios solamente tenía el impedimento de salir de su casa hasta la mañana. Pero quiero decirte que ahora mismo hay una orden de las autoridades que no se debe salir de las casas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo que se ha impuesto. Debemos obedecer porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y la que están puestas fue porque Dios las impuso. Dice que ellos no podían salir hasta la mañana siguiente. Pero nosotros estamos en este tiempo que se nos ha establecido un tiempo para que estemos en la casa hasta que la mortandad pase. Porque dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en las dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pero ¿qué dice? Guarden esto por estatuto. ¿Qué nos dice el Señor en este día? Obedezcamos a las autoridades. Obedezcamos a las autoridades porque la bendición está en la obediencia. Él dice, sométase toda persona bajo autoridad, bajo las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y el que resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo. Porque dice la palabra, mis hermanos, porque es necesario que estemos sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. El Señor nos manda que caminemos con el temor del Señor y que tengamos una conciencia que no nos acuse. Pagar a todo, dice el Señor. El Señor dice, no debáis a nadie nada, sino lo que el Señor nos recomienda. Donde el Señor dice que se cumple todos los mandamientos. No debamos a nadie nada, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Y este es el momento de manifestar el amor. Dios manifestó su amor con nosotros, entregándose, derramando su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado, que nos cubre. Porque donde la peste vea la sangre, pasará de largo. Donde la peste vea que hay una obediencia a la palabra de Dios, pasará de largo. Y obediencia a la palabra de Dios es someternos bajo autoridad. Esta autoridad está bajo la autoridad de Dios. Así que, mis amados, que estas palabras sean de bendición para nuestra vida y que cada día Dios nos ayude a someternos bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de quien Dios ha puesto. Porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. A veces esto no lo entendemos, pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Dios es el que lo hace.
Aunque tú y yo vayamos a un lugar a escoger a alguien, es Dios que lo hace. Dios es el que pone en tu corazón que tú lo hagas por aquel o por tal, porque Dios es el que quita reyes y es el que pone. Y por eso debemos someternos a toda autoridad. Padre, en esta mañana una vez más te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y tu infinita misericordia. Mi Dios, ayúdanos cada día a someternos bajo autoridad, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tus palabras están escritas. Solamente tenemos que escudriñarlas. Ellas están ahí para hablarnos, Señor, para que nosotros obedezcamos. En aquellos días, Señor, solamente tu pueblo tuvo que entrar por una noche, Señor, y salir a la mañana. Pero en estos días, Señor, estamos, Dios mío, Padre, no se sabe hasta qué tiempo, pero debemos someternos hasta que pase, Señor, el peligro, mi Dios. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdanos de todo peligro, de todo plan del enemigo, Señor, y de todo accidente en la calle y sobre todo, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a las autoridades que tú has puesto. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, acuérdate de sacar un momento para hablar con Papito Dios.